¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia. Es un programa que, como todos sabéis, yo presento y bueno, estoy encantada de hacerlo porque hablamos de cosas muy interesantes. Son herramientas que usamos los cristianos para vivir en gracia y para ello tenemos pues siempre con nosotros a nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, bien hallados de nuevo, con mucho gusto aquí estamos. Pues encantada de tenerlo con nosotros porque nos dice siempre unas cosas muy interesantes. Y bueno, vamos a empezar porque estábamos hablando de los mandamientos, ¿verdad? Habíamos hablado del primer mandamiento. Llevamos 3 programas porque es un mandamiento crucial, es el más importante. Pero ahora vamos a seguir hablando de todos los demás. Pero para ello, antes que nada, vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre hacemos, ¿verdad? Entonces nos ponemos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, Padre, díganos, porque el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es. A mí siempre me ha parecido que esto es como lo de no jurar, ¿verdad? No, pero abarca quizás más cosas, ¿no? Cuéntenos. Claro. Solamente para centrarnos, considerar que los 3 primeros mandamientos dicen respecto directamente a Dios, sí, a nuestra relación con Dios, ¿no? El amor, el alabanza a Dios, que es el segundo, alabar el nombre de Dios, no tomar su nombre en vano, y el tercero que es santificar las fiestas, ¿no? Son 3 mandamientos que tienen la índole del culto a Dios, de la fe en Dios y de la religión, de la virtud de la religión que hemos comentado del primer mandamiento, que es esa virtud que nos hace reconocer y alabar y servir a Dios, ¿verdad? Y que está en la ley natural, por lo que todos los pueblos paganos que no tienen la revelación, pero que adoran un ser, el que sea, le dan también cumple estos 3 requisitos dentro de la religión de ellos, lógicamente, de adorar, ¿no? El primer mandamiento, de alabar a Dios, a sus ídolos, ¿no? Glorificarlos, y de sacrificar siempre a ellos alguna víctima. Entonces, la formulación negativa es no tomar el nombre de Dios en vano. La formulación positiva es alabar, la alabanza a Dios. Es un movimiento que sale del alma que tiene fe, que es alabar siempre, glorificar, dar gracias a Dios por lo que es, por lo que somos y por lo que nos ha hecho. ¿Qué pecados hieren este mandamiento, que es el segundo más importante, ¿no? Sí. Que tiene por lo tanto una gravedad muy grande? Y es algo en lo que conviene insistir mucho en este mundo, en esta sociedad tan relativizada, tan descristianizada y tan secularizada, ¿no? La blasfemia, ya lo veremos ahora, es de los peores pecados que puede haber. Y esa noción de la gravedad de tomar el nombre de Dios en vano se ha evanecido o ha disminuido muchísimo la sensibilidad, la noción moral de lo que significa eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la blasfemia? Primer pecado contra este segundo mandamiento. Es proferir contra Dios interior o exteriormente, ¿eh? Interiormente también. El palabras de odio, de reproche o de desafío. Se extiende a las palabras contra la Iglesia, los santos, las cosas sagradas, ¿eh? Todo abarca el mismo campo. Es ofender a las cosas que son de Dios. Lo sagrado toca, afecta directamente al segundo mandamiento. Es también blasfemia o recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. Torturar, dar muerte. Es usar el nombre de Dios en vano, indebidamente, ¿no? Te sube pecado grave, o sea, pecado mortal. Pecado mortal de los más graves, insisto. Puede ser herética, el pecado puede ser herético cuando hay una
un error, confieso, creo un error, atribuyendo a Dios cosas falsas o negándole atributos verdaderos, a través de esta ofensa por las palabras, ¿no? Blasfemar, el padre Roger Marín y los manuales de moral señalan que blasfemar es más grave que el homicidio. Y yo siempre lo repito eso porque es una manera muy psicológica de hacernos ver la importancia, la gravedad de este pecado. Cuando yo oigo una blasfemia, espero que solo sea en la calle y no en mi casa, ¿verdad? O en el trabajo. Yo debo considerar que esa persona que ha dicho eso, ha salido de su boca eso, ha cometido, si es consciente, lógicamente, aquí entra la intención siempre. Yo creo, padre, perdóneme que voy a hacer, yo creo que hay personas que es como una forma de hablar que tienen, que lo han oído a lo mejor, que hoy en día hasta en las series de televisión, en las películas se dicen barbaridades y blasfemias, como algo normal, como una expresión más que yo creo que no se dan cuenta, no son conscientes de esas personas de lo que están diciendo, pienso yo. Porque si fueran conscientes... Cada uno sabrá en su interior qué conciencia tiene, ¿verdad? Pero objetivamente, materialmente hay un pecado gravísimo. Ya recordamos que el pecado material es aquel que se comete en sí mismo, es un pecado, y pecado formal es el que la persona comete, o sea, si ha cometido un pecado, ella personalmente, si su alma ha quedado afectada, manchada por ese pecado, o no depende de la intención. Claro. Entonces, la descripción que yo debo hacer siempre es que ese pecado es así. ¿Con qué intención? Sí, claro, es verdad lo que dices. Es una mal hábito. Es curioso que es una mala costumbre en España en concreto, muy arraigada, lamentablemente, que en América no se oye. América nacida de España, de la fe católica que los evangelizadores llevaron, nuestros antepasados, no existe prácticamente la blasfemia. Es algo que tenemos que ser conscientes los españoles del pecado que se está cometiendo. Estamos hablando de una película o películas que se programan, una película en concreto, cada vez que se reproduce una película es un pecado más que ha cometido aquel que lo ha dicho, aquel productor, realizador, etcétera, etcétera, que han sido análogamente como cuando hay un aborto en otro ámbito, claro. Hay un aborto, es el que comete, el médico, el enfermero, el que monta la clínica, todos quedan afectados por la gravedad del pecado. Entonces, cuando una persona efectivamente se confiesa, hay que ver qué grado de malicia, si es un hábito familiar, si es un hábito social, y hay que educar a la persona, hay que ayudarla, mostrarle que es una brutalidad, una de las peores cosas que se pueden hacer, darle esa noción. Eso es muy importante. Claro. Reavivar la noción de bien y mal, de verdad y de error, que está evanescida, está esfumada, está diluida. Y mostrar que debe educarse. Si hay un mal hábito, un vicio, tiene uno que cada vez que lo hace, por ejemplo, hacer un acto de desagravio, pedir perdón a Dios, decir una palabra de alabanza a Dios, viva Jesucristo, viva el Santísimo Sacramento del altar. Yo pienso que la educación de los padres con los hijos es muy importante en este sentido, porque, bueno, yo en mi casa no podía decir una palabrota nunca, es que eso era... Claro. Mi padre. Y claro, pero si ahora los niños están oyendo a los padres decir palabrotas, pues no le están dando ejemplo, ¿no? Y evidentemente es que es un agravante. Antes también a lo mejor se oye, pero bueno, yo creo que cada vez más. Además, si yo además de blasfemar lo hago delante de mis hijos o de alguien, añado al pecado de blasfemia el pecado de escándalo, que es otra parte, son dos. Y si es menor de edad, si es niño, es un agravante, porque es un menor que está siendo escandalizado en su inocencia, en su rectitud natural, ¿no? A veces puede limitarse a groserías, a maldiciones, palabras malsonantes, algunas dichas por costumbre o aprendidas mecánicamente por escucharlas. Ahí dependerá siempre, una vez más, la intención con que se hace la gravedad, ¿no? Cuando se trata de simples tentaciones, es un problema siempre que se pone en la conciencia de los fieles. A veces nos vienen tentaciones de todo tipo, incluso estando en misa, se nos viene una palabra, una blasfemia. El demonio coloca en nuestra imaginación, en el campo en que él puede actuar, blasfemias o con tentaciones de cualquier tipo. ¿Qué debo hacer? Rechazarlas.
pura y simplemente rechazarlas. Si eso no ha entrado en mi voluntad, no hay ningún pecado. Padre, es que no se imagina. Sé que me lo imagino. Y más de lo que usted estaba pensando, me imagino. Pero el tema que no tiene ninguna gravedad, insisto, Claro. porque no hay consentimiento en aquella tentación que yo tengo. Por lo tanto, tranquilo. Después, pasamos a jurar en falso. ¿Qué es jurar en falso? Consiste en tomar a Dios por testigo de lo que se afirma, invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad de uno. O sea, yo digo eso, lo juro por Dios. Sino que lo que se afirma es una mentira. Es pecado grave, claro está. ¿Y si es verdad, está bien o mal o no se debe? Depende, vamos a analizarlo ahora. Vale. Si es una afirmación accidental e inconsecuente, no exige tal solemnidad de testigo. Yo no puedo jurar sin más, porque jurar por Dios es algo muy serio, muy solemne, que se puede hacer. Hay requisitos, hay canales, fórmulas para hacerlo adecuadamente, por ejemplo, en un juicio. Ya. Un juicio cristiano, por ejemplo, ¿no? Es suyo grave cuando se trata de una mentira, lógicamente, y leve cuando se trata de una verdad, pero no es innecesario llegar al punto de juramento. Si yo juro una verdad, pero sin tener necesidad de jurar, es un pecado venial, claro, que no hay que hacer, no hay que cometer, nunca. No se puede pecar nunca. Se puede decir, nosotros, yo prometo, ¿no? Que quizá... No, eso es diferente, eso es diferente. Eso es diferente. La promesa, el propósito, eso ya es, no implica gravedad ninguna. No es, hombre, tiene uno que prometer con veracidad y con honestidad. Yo no puedo prometer una mentira. Vale. Eso es otro tema, pero no es usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, ese último caso hace más grave cuando hay, a menos que esté confirmando una difamación. Estoy confirmando una difamación, ahí es una agravante. Es una verdad, pero está haciéndolo. Entonces, se llama perjurio cuando se hace bajo juramento una promesa que no se tiene intención de cumplir. Yo te juro y no voy a cumplirlo. Eso es un perjurio. O habiendo prometido algo bajo juramento no se mantiene. Yo te juro que voy a darte mañana los 100 euros que te debo y sé que no se los voy a dar. Ya. Perjurio. Pecado grave o leve según la materia prometida. Sin embargo, en todo juramento promisorio de promesa, juramento de promesa, se sobreentiende de modo implícito que obliga siempre y cuando su cumplimiento no resulte física o moralmente imposible. Yo hago te prometo que mañana voy contigo de peregrinación a tal ermita. Resulta que al día siguiente ha habido un terremoto y es imposible. Pues, evidentemente no estoy vinculado a esa promesa. Una fuerza mayor. Un caso ¿Perdón? ¿Qué es una fuerza mayor? Una fuerza mayor, claro. En caso particular lo constituye las llamadas declaraciones juradas. Se entiende por declaración jurada el juramento con que se confirma una declaración sobre materia determinada. La declaración de los bienes existentes o de frutos recogidos, etc. Siempre que el juramento se exija lícitamente, es una exigencia lícita, se seguirá la obligación de prestarlo con veracidad. O sea, si estoy obligado por un trámite o por un juicio a hacer un juramento de algo que es verdad, yo debo usarlo. No es que no se debe, es que debo. Al contrario. Esto sería... Estamos viendo un poco a grandes rasgos, pero creo que es la intención del programa, ¿no? Tener una noción general y algún detalle que nos ayude a discernir la práctica verdadera, la más perfecta de los mandamientos. Pasamos ahora a los votos, pero yo no quisiera entrar aquí porque es un tema más específico de religiosos. Claro. En todo caso, vamos a definir qué es el voto. Es una promesa deliberada y libre hecha a Dios de un bien posible y mejor. Cuando se reúnen las condiciones para su validez, para que sea válido, o sea, que sea real, ¿no? Obliga por la virtud de la religión. Y si se transgrede, se peca contra la virtud de la religión, que hablamos ya en el primer mandamiento, es esa obligación de dar culto y honrar a Dios, ¿no? Estas condiciones son que sea un acto plenamente voluntario, sobre materia apta, es decir, un bien posible y mejor, y que se atenga a las normas de derecho cuando éste prescribe algo en algún terreno concreto. Por ejemplo, al determinar la edad mínima
para hacer votos religiosos perpetuos y temporales. Yo debo decir, es la verdad, a efectos de no incurrir en algo ilícito o incluso inválido. El voto obliga gravemente en materia grave y levemente en materia leve. Sin embargo, cuando se trata de votos personales, que uno mismo se impone, puede obligarse a cumplir como voto una cosa grave bajo obligación de pecado venial. Si peca, comete un pecado grave en dicha materia determinada, pero leve contra la religión, es decir, cuanto a la transgresión del voto. En cambio, no puede hacer voto obligándose bajo pecado grave de una materia de suyo leve, como rezar 3 años. Yo hago voto de rezar 3 Ave Marías cada hora. Eso no puede. Tiene que tener una proporción. Y hay que usar lo mínimo posible el voto. Puede hacer un propósito. Claro. El propósito es muy bueno, es muy útil. Yo tengo intención de ir todos los martes a visitar, o lunes creo que es, a San Judas Tadeo, en la iglesia tal de mi ciudad. Hago un propósito porque he recibido gracias o le tengo que pedir algo y resulta que un martes no puedo ir. Que dice martes, no me acuerdo qué día es, creo que es el martes, ¿no? En la devoción de San Judas Tadeo. No me estoy obligando bajo pena de voto, o sea, bajo obligación grave. Un propósito. Prometer ya es un grado más. Te prometo que mañana voy a verte. Hay que cumplir la promesa. Si no hay un impedimento que me justifique el no cumplirla. Tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que ser veraces. Es una de las virtudes más bonitas, todas son preciosas, y que tiene que ver también con el 8º mandamiento. Entonces, todo aquello que yo hago, los propósitos, tengo que ser muy auténtico. ¿Qué es lo que la gracia me pide? Sin exagerar, con sentido común también, ver que es posible, que es conveniente, pedir consejo a mi director espiritual o a mi confesor habitual o a una persona de confianza seria, practicante, que ama la religión. ¿Tú crees que debo hacer esta promesa? ¿Tú crees que debo hacer un voto de ir todos los años a Santiago? Pues una exageración, ¿no? Porque puede ser una persona tenga hay una santa, no me acuerdo cuál es, que tenía la costumbre de hacer 100 y pico comuniones espirituales cada cierto tiempo, no sé cuántas horas. Es algo muy personal, que Dios, la gracia, mi ángel de la guarda, puede que me incline mi alma, me invite, me ofrezca, me anime a hacer un propósito así. Es algo muy personal y debo ser, por lo tanto, muy, muy auténtico. Básicamente, el 2.º mandamiento está visto. Mar, vale. No sé muy bien, si está claro. Me parece muy completo todo lo que nos ha dicho del 2.º mandamiento y muy importante. Si quiere abordamos el 3.º, santificarás las fiestas. El 3.º, que dice respeto también a Dios, ¿verdad? Claro. Al culto debido a Dios. El 3.º mandamiento también pertenece a la virtud de la religión y manda santificar las fiestas. Esa es la formulación genérica. Que no es solamente, ¿verdad, padre? No es solamente asistir a misa, por supuesto, sino que es el domingo dedicarlo. Vamos a verlo, sí. Vamos a verlo. Vamos a ver. Porque santificar las fiestas es el mandamiento genérico, entonces claro. Llega a la Iglesia, que es quien interpreta la revelación, es la Iglesia que interpreta los mandamientos y me dice esto es así o así. Y la Iglesia, con la potestad que le ha dado nuestro Jesucristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la Iglesia puede decir, se cumple el precepto así, como el ayuno, que lo veremos después. El ayuno hace los años 40, fue Pío XII que cambió, no se podía ni siquiera beber agua hasta que uno comulgaba. Dando las misas solo eran por las mañanas y temprano, porque claro. No se podía tomar ni agua. Llega Pío XII y cambia la disciplina del ayuno, eucarístico me refiero, ayuno sí. Para poder comulgar. Y lo pasa a 3 horas, pero ya se podía tomar agua. Llega Pablo VI y lo pasa a 1 hora. Es una disciplina, es una competencia que la Iglesia tiene con su autoridad. Entonces la Iglesia me dice, ¿qué significa santificar las fiestas? Es oír misa entera. Ahora vamos a ver cómo se aplica, cómo se entiende misa entera. Sí. Todos los domingos y fiestas de guardar, o sea, las fiestas que son
obligatorias que son obligatorias asistir independientemente de los domingos, que son para la Iglesia Universal 4. Fiesta de precepto para la Iglesia Universal son 4. Día 1 de enero, Maternidad Divina de María. Día 6, Epifanía del Señor, Reyes Magos. Día 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Y día 8 de septiembre, la Inmaculada Concepción. Después, las iglesias particulares, la Archidiócesis de Sevilla, la Archidiócesis de Toledo, la Archidiócesis de Valencia, tienen sus propias fiestas obligatorias, que son las patronas o los patronos. San Isidro Labrador, por ejemplo, en Madrid, es fiesta de precepto porque es el patrono de Madrid. La Virgen de Desamparados, en Sevilla, que cae en domingo, es San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir en Valencia, que es fiesta de precepto en la diócesis. Estando yo en la diócesis viviendo, debo asistir a misa el día de San Isidro en Madrid, pongo por caso, o San Fermín en Navarra, en Pamplona, perdón, que es Pamplona. En todo caso, la diócesis es Pamplona, todo va a Navarra. Entonces, el precepto positivo eclesiástico determina los días, que son lo que acabo de decir. Precepto de misa obliga a todos los fieles, todos, que gozan de uso de razón y han cumplido 7 años. Por tanto, si el niño ya tiene 7 años, aunque no haya hecho la primera comunión, los padres deben llevarle a misa y es obligatorio que vaya a misa. No digamos hecho la primera comunión, que hay muchísima más razón. Para cumplir el precepto, debe escucharse la misa toda entera y prestando atención. Misa entera indica la presencia corporal y la atención. Por tanto, no sirve para cumplir el precepto del tercer mandamiento asistir a misa por televisión. La misa por televisión, para quien no puede ir a misa, es una devoción muy bonita, muy buena, pero no suple. La persona que no puede ir a misa tiene dispensa del precepto de ir a misa. Pero la misa por televisión, por radio, no suple el precepto. No sustituye, claro. Está claro ese punto, que con el tema de la pandemia ha habido y sigue habiendo un poco de confusión, o en fin, un poco de duda. Pero no hay ninguna duda. La misa se cumple el precepto, y la misa se cumple solo con la presencia corporal y la atención. Yo no puedo ir a misa y no cumplo el precepto. Si estoy yendo a misa distraída y con distracción voluntaria, estoy pensando en el partido de fútbol o en cosas. No, ahí no cumplo. Tengo que tener atención seria. Esta presencia debe ser continua, es decir, que dure desde el principio al fin de la misa, de suerte que no cumpliría el precepto dominical el que omitiera alguna parte notable de la misa, dicho de otro modo más particular. Entonces va a entrar una especificación, matiz, de qué parte es notable o esencial. No cumple precepto quien omite la consagración. Por ejemplo, saliendo fuera, me voy ahora a atender el teléfono y no asisto a la consagración. Pues usted no ha asistido a misa, no ha cumplido el precepto, tiene que oír otra misa. Claro. De suerte que no cumple el precepto alguna parte, aunque esté presente todo el resto del tiempo. Vale. Tampoco el que llega después del ofertorio. El ofertorio es lo que demarca el límite, el máximo. Yo puedo llegar tarde y cumplir el precepto si llego hasta el sermón, la homilía, ¿vale? Pero tengo que estar en el ofertorio, o sea, cuando el sacerdote ofrece la patena, ya es obligatorio estar desde ahí hasta el final. Estoy hablando de personas que evidentemente llega tarde por circunstancias, pero no puede llegar antes. Pero cumple. Si llega desde el ofertorio hasta el final. Otra cosa es llegar tarde voluntariamente. Eso es pecado venial. Hasta el ofertorio, porque repito, del ofertorio hasta el final es totalmente obligatorio. Padre, le tengo que decir que se nos ha acabado el tiempo, que nos queda medio minuto, un minuto para terminar, así pues que... Continuamos el siguiente día. Claro, el próximo día vamos a seguir hablando de santificar las fiestas. ¿Le parece? Muy bien, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Como siempre digo, denos la bendición antes de despedirnos y ya... Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pues el Señor esté con vosotros.
por intermedio de María Santísima y nuestros santos intercesores, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muy bien, gracias Padre, hasta el próximo día. Con Y a mucho vosotros, gusto, siempre. a vosotros os digo lo mismo, que muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado y ya os emplazo al próximo programa de Vivir en Gracia. Hasta pronto y que seáis felices.